quiero agradecer al hermano Jorge Undanique por esta invitación a participar en el aniversario de esta iglesia y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. El propósito de dar a conocer mi testimonio es hacerles conocer acerca del gran amor y misericordia que tuvo Dios conmigo. Mi nombre es Eliana Jauregui Machicao. Tengo 59 años, de los cuales 25 años aproximadamente fui testigo de Jehová. Quiero contarles cómo me hice testigo de Jehová, cómo me mantuve tanto tiempo en esa organización y cómo salí de ella. Mi vida matrimonial no fue fácil. Me casé muy joven y tuve 4 hijos. El primero tuvo una lesión cerebral severa y tuve que lidiar con su enfermedad durante muchos años, 22 años. El doctor le diagnosticó esta enfermedad y me dijo que no iba a poder caminar ni hablar, y así fue. Luego tuve 3 hijos más sanos, pero gracias a Dios normales. Mi esposo no era de mucha ayuda, casi siempre tuve que afrontar a solas los problemas de casa. Me vi obligada a trabajar siempre. En resumen, tenía una vida llena de angustias y penas y buscando respuestas a preguntas que yo misma me hacía. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitía que bebés inocentes nacieran con enfermedades? Me parecía que Dios era injusto. Pero un día, los testigos de Jehová que van de casa en casa me visitaron y les hice una pregunta: ¿por qué Dios permite que yo tenga un hijo así? ¿Yo qué hice para merecer tanta maldad? La hermanita no me pudo responder de inmediato, pero a la semana siguiente vino con un texto, como le dicen ellos, un texto clave. Era el libro de Juan en el capítulo 9, del verso 1 en adelante, donde se narra uno de los milagros de Jesús en las que sanó a un ciego de nacimiento. Y esta hermanita me envolvió con un pensamiento. Me dijo: tu hijo será sanado igual que él, pero en el nuevo orden. No lo entendía. Y eso me llamó mucho la atención. Por eso que acepté un estudio bíblico en el año 1986. Me entregaron una Biblia y un libro rojo que se llamaba Vivir para Siempre. Y poco a poco me fueron convenciendo en su doctrina y decidí bautizarme en el año 1987. Ahora, hermanos, se preguntarán, ¿por qué tanto tiempo estuve ahí? Bueno, realmente pensé que era la verdad. Ellos me empezaron a inculcar doctrinas o creencias y yo, pensando que era lo correcto, cumplí con todo lo que me decían sus libros, sus tratados, sus revistas, entre ellas la Atalaya, que es la más conocida. Desde ese entonces yo ya no celebraba cumpleaños, ya no celebraba Navidad, ni Día del Padre, ni Día de la Madre, no saludar a la bandera, no transfundirme sangre. En fin, me separé del mundo. Como ellos me decían, usted ya no es parte del mundo. De esa manera transcurrieron los años y me separé de mi familia no testigo. Y dentro de esta organización, hermanos, hay muchas reglas impuestas por la organización y también medidas disciplinarias, desde un señalamiento que se hace con las personas que, entre comillas, no son de buena influencia, y hasta la expulsión cuando se comete un pecado grave como es la fornicación o el adulterio. Yo inculqué a mis hijos también esta doctrina y se bautizaron mis 3 hijos sanos. Mi esposo no. Salía con mis hijos a predicar de casa en casa, como ustedes bien lo saben,
Cumplía fielmente con esta comisión que, según me inculcaba, me decía que era para salvación. También iba fielmente a las reuniones puntualmente con mis hijos. Así pasaron muchos años, hasta que en el 2002 murió mi hijito enfermo. A los 22 años perdí a mi hijo. Fue una prueba muy difícil para mí porque 22 años había vivido conmigo. Y al poco tiempo, mi hijo, el segundo, sale expulsado de la congregación. Fue un golpe tras otro golpe. Esa fue la parte más difícil de mi vida, afrontar la pérdida de mi hijo en la muerte y la expulsión de mi segundo hijo. No fue nada fácil. El mundo se me vino abajo, hermanos. Poco tiempo antes, mi esposo también nos había abandonado. Fue terrible. La expulsión, hermanos, significa no hablar con el expulsado, ignorar completamente a los expulsados como que no existieran. Este trato era de parte de toda la congregación, inclusive la familia. Ni siquiera un saludo. Mis hijas, que ya eran adolescentes, eran las que más me presionaban por consejo de los hermanos para que yo me pueda ajustar a las exigencias de esta organización. Uno de los ancianos me aconsejó que lo botara de mi hijo, que lo botara a mi hijo, y esto era una puñalada en mi corazón. ¿Qué madre podría botar a su hijo, por muy pecador que sea? Inclusive no podía comer con él. Fue muy duro cumplir, pero lo hice. 8 años, hermano. Él, a los 19 años, pocos meses después de que fue expulsado, él decidió irse de la casa. Para mí fue como un alivio, porque ya no iba a estar con la presión de mis hijas, de que ni siquiera podía darle un abrazo. Y cuando él venía a visitarme, siempre tenía la persecución de los hermanos en la calle, que si me veían con él en el momento, en el acto, le iban a avisar a los ancianos. Ellos me llamaban y me amonestaban. Gracias. Y me decían que era una hermana no ejemplar. Y me quitaban los privilegios dentro de la congregación, porque yo me esforzaba, hermanos, para cumplir con ellos, pensando que era la verdad, pensando que era lo correcto. 8 años de mi vida viví así, hermanos, hasta que un día mi hijo me comunica que se va a casar. Esa fue una presión muy fuerte, hermanos, porque no sabía qué hacer. Si hacer caso a mi corazón o hacer caso a la organización que decían ser de Jehová. Muy mal. Injusto, hermanos, porque Jehová no es cruel. En esas circunstancias llegué al psiquiatra. Tenía mucha presión de ambas partes, mi corazón y los testigos. El psiquiatra me dijo que me estaban pidiendo algo que era contranatural. La relación madre-hijo era muy fuerte. Me pidió que debía escoger, quitarme todo lo que me hacía daño. De lo contrario iba a terminar muy mal. Me dio antidepresivos. En esas circunstancias, hermanos, llegué a mi casa y caía de rodillas a pedirle a Jehová por qué me pedía cosas que no podía cumplir. Le pedía dirección,
Por eso me dediqué a estudiar la Biblia, para ver si Jehová realmente era tan cruel como me lo pintaban ellos. Me fui al texto que ellos apoyan para tratar así a los expulsados. Primera de Corintios, en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo escribe una carta para amonestar a un hermano que había pecado. Pero leyendo el contexto, hermanos, en el segundo capítulo de Corintios, el segundo libro de Corintios, en el capítulo 2, encontré cómo Pablo se apesumbraba de este hecho. Y también aconseja que se les perdone a ese hermano para que no sea demasiado tarde y esté consumado por la tristeza y sea fácil presa para el diablo. Pero eso no habían hecho con mi hijo, pese a que él se arrepintió, presentó su carta para regresar a la congregación. Semanas tras semanas lo rechazaban y por eso decidió ya no regresar. Ahí fue que se fue de la casa. Seguí leyendo la Biblia, encontré diversas partes de la Biblia que Jehová no era malo, no era castigador, no era falto de misericordia. Y no solamente leí una versión, hermanos, empecé a comparar 3 versiones y descubrí que la de los testigos de Jehová estaba cambiada, especialmente en lo concerniente con la deidad de Cristo. Encontré el pasaje del hijo pródigo, que todos seguro lo conocen. Ahí nos muestran el gran amor y la misericordia de Dios, de Jehová. Y en las escrituras griegas también se encuentran hermosos pasajes donde se muestra su gran amor y misericordia de Dios. Y ahí encontré un texto que me abrió los ojos literalmente. El libro de Juan, el capítulo 6, el verso 40, donde dice: esa es la voluntad de Jehová, que crean en el Hijo, y el que ponga fe en Él será salvo. Y toda mi vida, hermanos, mientras yo fui testigo de Jehová, pensé que la voluntad de Jehová, como nos enseñan allá, era predicar y nunca faltar a las reuniones, o sea, por obras. Comprendí que el Espíritu Santo estaba guiándome, hermanos. Me adentré al estudio de la Biblia con mucho deseo, como un niño busca la leche. Y el Señor Jesús se manifestó en este texto, como lo hizo con el apóstol Pablo. Le dijo: ¿por qué me persigues? Yo era anticristiana. Yo no reconocía a Cristo como Dios, mucho menos como mi Salvador. En esas circunstancias, hermanos, abrí mis ojos y decidí estar con mi hijo. Me fui hacia un matrimonio tranquila y le pedí perdón a mi hijo por mi comportamiento, por haberlo abandonado 8 años, pensando que era lo correcto, hermanos. Dios fue muy bueno conmigo. Me quitó la venda de mis ojos y me hizo libre. Como dijo Jesús, la verdad os libertará. Bendito y alabado sea por siempre el Señor. Así fue, hermanos, que me fui despejando de todas esas enseñanzas falsas. Al profundizar también mi estudio, aprendí muchas cosas. Que Jesús era Dios, lo que nunca había sabido. Pero en medio de mi llanto y de mi desesperación, hermanos, visité muchas iglesias. Pedía de rodillas al Señor que me guiara. Me reuní en varias de ellas buscando la iglesia que decía y enseñaba la verdad. Y un domingo llegué a la iglesia bautista de San Fernando. Escuché la prédica del pastor Ginocchio y me agradó cómo defendía la verdadera misión de la iglesia,
la evangelización. Mi corazón saltó de alegría porque eso era lo que buscaba. Lamentablemente, algunas iglesias cristianas han perdido esa identidad. Así que el pastor me abordó y luego me visitó en mi hogar con su esposa y una hermana, Carmen Núñez, quien siempre me invitaba a la iglesia, que hoy es mi iglesia, hermanos. Rápidamente los testigos se enteraron y también me expulsaron. Me expulsaron de la congregación tildándome de apóstata. Todos los testigos en Chosica se pasaron la voz, de tal forma que hoy día nadie me saluda, me voltean la cara. Pero me consuela saber que Cristo, siendo Dios y siendo santo, hasta lo mataron. Eso me da fuerzas de seguir adelante. Es duro, hermanos, afrontar una situación donde casi toda mi vida permanecí 25 años. Amigos, entre comillas, me dieron la espalda, o me dan la espalda hasta ahora. Pero la Biblia siempre responde. Leí en Isaías 41:10 que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así es, hermano. De esa manera, Él me rescató de la oscuridad. Él es bueno y misericordioso. Aprendí, hermanos, que Jesús es Dios, el único camino para la salvación. Aprendí que Dios murió por nosotros, pagó en la cruz todos nuestros pecados y por gracia somos salvos. Por eso recibí al Señor Jesucristo como mi Dios y Salvador personal en diciembre del año pasado y me bauticé. Le pedí perdón de rodillas al Señor Jesucristo por haberlo ignorado tantos años. Por eso ahora puedo decir con mucha seguridad y firmeza, hermanos, que nadie me separará de Él, como dice Romanos 8, 38 y 39. Estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor nuestro Jesús. Amén, hermanos. Gracias por escuchar. Este ha sido el testimonio de la hermana Eliana Jauregui el 24 de abril del 2016. Usted puede visitarnos en la Iglesia Bautista en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica, Perú. También puede escribirnos al siguiente email: bautistasanfernando@gmail.com. Que el Señor le bendiga.